Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nacho, buenas tardes. ¿Cómo andas, Leandro? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué evaluación hace con el paso del tiempo de su paso por la AUF? A nivel personal fue una experiencia que va a ser muy difícil que sentirla de vuelta y tenerla de vuelta, ¿no? Digo, piensa que cuando yo comencé estábamos tratando de clasificar el Mundial de Sudáfrica, con problemas políticos importantes. Había renunciado Eugenio Figueiredo, después José Luis Corvo, que él justo me había invitado a trabajar en la mesa ejecutiva, después renunció Washington Rivero, y quedábamos 3 integrantes del Ejecutivo, y en ese momento tomamos la decisión de apartarnos todos, y bueno, después de una asamblea me nombran presidente de la AUF por el final del mandato del doctor Corvo, donde Uruguay estaba 7º para clasificar a Sudáfrica, donde asumo la posibilidad de ser presidente, y una de las condiciones que yo planteo es que pueda elegir mis compañeros del Ejecutivo, que eran 4 presidentes en ese momento, para buscar una estabilidad política. Deportivamente comenzamos perdiendo en Lima, me acuerdo 1-0 en la hora, pero después, por suerte, comenzó un camino muy bueno que nos llevó a Sudáfrica, pasando por supuesto por el repechaje de Costa Rica, y de ahí termina el mandato y me nombran de vuelta presidente por otro periodo más, que terminaba el 31 de julio, donde se vivieron momentos deportivos, creo que difícil de vivirlo de vuelta, ¿no? Porque ser campeones de América, jugar finales tanto a nivel de sub-20 como sub-17, salir cuarto del Mundial de Sudáfrica, clasificar de vuelta al Mundial de Brasil, clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol femenino que Uruguay nunca había llegado, después de 84 años clasificaron a los Juegos Olímpicos, deportivamente con objetivos cumplidos, ¿no? Institucionalmente creo que marcamos de alguna manera algún camino más profesional de lo que se estaba llevando hasta el momento, ¿no? Terciarizando algunos temas como podían ser los famosos contratos que se hacen o convenios con la Mutual, con los árbitros, terciarizando también la venta de derechos de televisión, que creo que sirve porque el gran objetivo es que la Asociación de Fútbol tenga una mejor gestión y por otro lado que ingrese el mayor dinero posible para cerca del AUF. Claro, pero en líneas generales usted hace un balance positivo con el paso del tiempo, digamos, sí, después sí. Del descanso que... No, y por supuesto, y aparte acompañado de 4 amigos, como fue el comité ejecutivo, que nos llevaron hasta el final con una unión muy grande que formó un grupo que lo tenemos y se va a mantener en el tiempo, y creo que la imagen que ha dejado este ejecutivo en la AUF es bueno en la gente, y uno se siente conforme de haber actuado por lo menos con el cargo de conciencia ninguno, ¿no? Claro. Pudiendo retirarse a tiempo, hay que saberse ir y saber que hay cosas que no se negocian, y por lo tanto, si no teníamos que ir faltando 45 días para empezar el Mundial, nos íbamos a ir. Vamos a ver unas imágenes del día en que Sebastián Bauzá dejó la Asociación Uruguaya de Fútbol. No, contento con los funcionarios, nada más. Saludos, muchachos, suerte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué espera de ojalá, viva la salud, ojalá que Uruguay haga un buen mundial, eso es lo más importante. Si querés, tenemos caminado hablando arriba para poder charlar un segundito con él, antes de que se retire, cuando estamos presentando. No es habitual que un presidente de la AUF se vaya aplaudido. Sí, son de las cosas que a uno le llenan de orgullo, ¿no? Que los funcionarios te aplaudan y de alguna manera es algo que está bueno, porque los años que tuvimos en la Asociación de Fútbol, una de las cosas que también se trabajó mucho fue con los funcionarios, ¿no? Cuando nosotros llegamos había
hay casi 40 funcionarios donde había 38 sueldos diferentes, se armó un organigrama, se trabajó a nivel del software de la Asociación Uruguaya de Fútbol en la relación con los clubes, hubo un trabajo interno que nos llevó a compartir muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, la verdad que ver estas imágenes a uno lo reconforta, ¿no? Usted decidió salir a hablar después de varios meses, había dicho que quería esperar que pasara la elección de la AUF, de un tema que creo que prácticamente todo el mundo, todo el Uruguay habló en todos estos meses, un tema que influyó, que se metió en la política también, salió la política a hablar en su momento. Recién decía, hay cosas que no se negocian. Se lo preguntamos a usted, ¿por qué se fue de la AUF en ese momento? Creo que hubo varios temas que fueron desencadenando la salida del Ejecutivo, ¿no? Por un lado, nosotros hasta diciembre del año pasado, del 2013, ya habíamos marcado que terminaba el mandato y nos íbamos a ir, porque pensamos que es bueno también una renovación, es muy desgastante este cargo y más cuando uno tiene una empresa, lleva por delante, le saca muchas horas, y creo que ya sabíamos que habíamos vivido cosas muy fuertes y había algunos clubes que querían un recambio y nos parece normal. Sí, habíamos dicho que nos íbamos a quedar hasta el 31 de julio. A partir de que nosotros pensamos que había decisiones que había que tomar, aunque nos fuéramos, porque dada la circunstancia económica que había y de intereses comerciales de diferentes empresas por los derechos de televisión, pensábamos que era un buen momento para hacer un llamado a precios o comenzar la negociación antes de ir al Mundial de Brasil. Porque Uruguay venía a ser campeón de América, porque Uruguay venía cuarto en el Mundial de Sudáfrica, porque con grandes jugadores, con grandes estrellas, era difícil otra vez llegar a un cuarto puesto, y también por el momento económico, ¿no? En la cual las empresas que podían aspirar a los derechos de televisión estaban enfrentados. Hace poco había una denuncia penal justamente por los derechos de televisión que pasó en la Conmebol. Entonces nosotros lo que quisimos es otra vez contratar a la gente de BDO y al doctor Joaquín Reyes Delgado, que habían llevado la negociación, para terciarizar de nuevo. Eso de alguna manera a algunos clubes no les gustó, pensaron que había ciertas, vamos a decir, compromisos que ellos habían asumido para que se negociara de vuelta con la empresa que tenía los derechos hasta el momento. Nosotros quisimos lo mismo que hicimos en la Conmebol, que los mejores ingresos y llamar a licitación se hiciera también en Montevideo, en Uruguay. Esa por un lado. Por otro lado, había clubes que políticamente no les gustaban que no estuvieran representados, ¿no? La vieja batalla de Peñarol y Nacional, que no estaban en el Ejecutivo, pero bueno, de alguna manera iban a aceptar hasta el final del mandato, y después esos primeros meses o el final del clausura, cada vez era más difícil terminar el campeonato, ¿no? Donde primero era imposible comprar una entrada el mismo día del partido, donde había que comprar el día anterior, en el estadio o en el Parque Central no se podían comprar. Después del lío que pasó en el Partido Nacional News, la presidencia toma la resolución de que la policía salga de las tribunas. Por lo tanto, en un espectáculo público sin policía, con el nivel de violencia que tenemos, era imposible seguir el campeonato. Después habíamos tenido amenazas de paro de jugadores, de entrenadores. Se fue armando de alguna manera un caldo muy difícil de mantener, ¿no? Digo, la única manera sería mejor negociando cosas y no estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que la solución era seguir adelante con la venta de los derechos de televisión, de que se tenía que cumplir, y bueno, nosotros lo cambiamos. Si se negociaba eso, ¿pensás que llegaban al final del mandato? Pero, a ver, yo lo que digo es que llegar al mandato era negociar cosas que nosotros no estábamos de acuerdo, y nos fuimos, faltando 45 días, porque habíamos llevado la etapa en la cual estaba todo arreglado en el Mundial de Brasil, en el cual está arreglado el charter, los hoteles, habíamos firmado los contratos tanto de los técnicos de sub-20, sub-17, el proyecto de selección se iba a mantener, ¿no? Y estábamos convencidos que la negociación se tenía que hacer, y hoy por hoy están pasando cosas que de alguna manera nos dan la razón. Lamentablemente lo que pasó con Suárez, que nadie lo esperaba, hoy por hoy hay problemas porque los partidos amistosos, si no juegan Suárez, te pagan menos que ayer. Precisamente con el caso Suárez, no se pensó en llegar al Mundial, por lo menos aguantar el Mundial por cualquier cosa que puede surgir en el Mundial, porque quedó la sensación que Uruguay llegaba a la AUF, que Uruguay llegaba al Mundial con una AUF
desprotegida en ese sentido, ¿no? Con un gobierno que recién empezaba, que de repente no tenía contacto con los dirigentes del alto nivel mundial, que después se vio también con el caso Suárez, ¿no? Sí, pero bueno, los mismos clubes empujaron a esto, ¿no? Porque los mismos clubes que presentaron una denuncia penal contra el vicepresidente de la FIFA, con las autoridades de la Conmebol, que ya ahí la relación iba a ser buena. Yo siempre digo, lo que pasó con Suárez era muy difícil evitarlo, a lo mejor. Suárez estaba viviendo un momento muy complicado porque venía de una recuperación física difícil, con mucha presión, y se dio lo que anteriormente Suárez había tenido respuestas por su manera de jugar. Nosotros habíamos pasado que lo que decían suspender en un partido con Chile, y por suerte lo pudimos evitar. Pero bueno, la asociación de fútbol es de los clubes, y los clubes habían marcado el camino que la continuidad nuestra, si ya muchos dirigentes habían dicho que lo mejor para el fútbol era que el Ejecutivo se fuera y que bajara y que pudiera terminar el campeonato, porque realmente con estas últimas decisiones que se habían tomado de no haber policías en las tribunas, de no vender entradas, de la cantidad de conflictos, era casi dificilísimo, imposible terminar un campeonato. Esa última semana, digo, fuera de los... ¿Por qué, por ejemplo, hubo reuniones en la Presidencia de la República? Lo que pasa es que jugaron Nacional News y hubo hechos de violencia muy fuertes. Eso está claro. Pero ¿por qué el fútbol aceptó ir a reunirse a la presidencia? Bueno, el presidente de la República te llama para dialogar porque estaba preocupado por la violencia y invita al presidente de Peñarol, al presidente nacional, al presidente de la AUF, por supuesto vamos, ¿no? Y ahí, justamente en ese diálogo, lo que se dice es que sin policía en las tribunas es imposible jugarlo, ¿no? Claro. Y aparte, vos suspendés el fútbol y a la otra semana, ¿qué hay de nuevo como para que el fútbol vuelva? Va más allá los términos. Antes de ir a lo que pasó después, ¿fue un diálogo esa reunión? Usted dice, el presidente nos llamó para dialogar. Sí, se dialogó, él mostró la preocupación que él tenía por lo que había pasado, había tomado la decisión que la policía no fuera más a las tribunas, por lo tanto el fútbol se tenía que parar, y le explicamos que no era bueno, que se parara el fútbol, y ahí tanto el presidente de Peñarol Nacional dijo, bueno, si se para el fútbol a lo mejor no podemos volver de vuelta, porque ¿qué va a cambiar como para que la semana que viene tengamos fútbol en Montevideo, en Uruguay? Y ahí se define que bueno, haya policía para el personal de recaudación, para los árbitros, es decir, dentro del campo de juego. Sí. Y ahí se juega un partido de Nacional. Claro, porque ese partido se juega en el Francini, y la decisión había sido solamente para el estadio del Parque Central. ¿Qué le dijo ¿Cómo le explicó el presidente eso? Bueno, no hay mucha explicación porque tal vez no es un hombre de fútbol y pensó que Nacional y Peñarol juegan siempre en el estadio en el Parque Central. Ese partido estaba fijado en el Francini, ¿no? Usted dice que no, entonces, el sábado no sabía el Ministerio del Interior que se jugaba en... No, el Ministerio del Interior, estoy seguro que sí, porque siempre hay que convocar al Ministerio del Interior para pedir los policías, claro. ¿No? También el presidente de la República sí. En ese escenario, con un ambiente político tan inestable, con 7 clubes que realmente estaban en contra de usted, que lo habían manifestado públicamente. Ojo, estaban en contra desde sin duda. El último mes, porque antes hasta habían venido a hablar conmigo para que yo me presentara a la reelección, que ya había dicho que no. Con un ambiente tan delicado, sacar a Nacional en aquella vez del estadio, llevarlo al Francini, sobre todo viéndolo con el diario El Lunes, ¿no? Fue un error dar pie a esa inestabilidad que llevó a todos los sucesos después, que Nacional manifestara su molestia y todo eso, claro. Que fue lo clave también para esas decisiones pasan por la mesa ejecutiva, que es un órgano que fija los partidos y hay que darle independencia, porque si no uno se empieza en los tribunales, cuando sancionan a un club, a un jugador que también puede dar desestabilidad, cada vez que pasa eso uno va a intervenir, creo que se pierde el orden que tiene que tener la AUF. Por otro lado, el Liverpool, un equipo que había presentado el Francini, que estaba habilitado para jugar con los grandes, lo podía fijar. Y lo más triste es que después se dice que el ejecutivo Bauzá se fue porque Nacional juega en el Francini. Entonces, si eso lleva a caer un proyecto o que caiga un ejecutivo, es muy triste, ¿no? Porque entonces todos los fines de semana estás jugando un examen. Digo, ahora, creo que Bauzá, la campaña que se había hecho no importaba. Siguiendo con ese fin de semana, ¿le llamó la atención la actitud de la Mutual? Sí, porque hasta las 12 de la noche de ese sábado no teníamos información que la Mutual nos iba a presentar. Y después, al otro día que era el partido, habían dicho que no se presentaba. ¿Usted cómo lo llamaron a usted para comunicárselo? Llamaron a Fernando Sobral, que es el secretario de Asuntos Económicos, para informarle que habían tomado la decisión que si no había policía para defender a los jugadores, no lo jugaban el partido. Y a partir de ahí había jugado Nacional, no jugaba Peñarol, era de alguna manera desestabilizar, porque en esa reunión del viernes quedó
había quedado bien claro que se tenía que jugar 2 partidos, Claro. con el mínimo guardia para que se jueguen los ¿Y partidos. qué pensó cuando se enteró que Enrique Sarabia, el presidente de la Mutual, se había reunido en el edificio de Libertad, en la Presidencia de la República, el viernes en la tarde, después de que se habían reunido ustedes? Y la verdad que son las cosas que uno queda dolorido, porque con la Mutual habíamos tenido una muy buena relación en estos 4 años. Habíamos sido muy de frente con todos los problemas, porque la Mutual defiende la remera de los jugadores, sus reclamos, y era muy entendible. Y creo que ahí no fue una posición honesta de la Mutual, ¿no? ¿Pero cree que hubo ahí una decisión política? ¿Política? Se dieron me refiero muchas a política partidaria y no política deportiva? Bueno, no sé, pero se dieron muchas cosas, ¿no? Por un lado, algunos clubes que firmaron la quitada de confianza al Ejecutivo, donde se firmó fue en Divina Comedia, en la sede de Tenfield. Por otro lado, el Ejecutivo renuncia, ahora se pueden comprar entradas el mismo día del partido, vuelve la policía a las tribunas, digo, hay varias cosas. Y las cámaras que nosotros quisimos comprarla nunca se pusieron, y el campeonato sigue, ¿no? Y el código de disciplina que nosotros presentamos para que se firmaran los clubes, en aquel momento los clubes no hubo quórum para votarlo. Después que nosotros fuimos, fueron y Que votaron. por eso es que se dice que vuelve en realidad la policía a las canchas, porque 2 días después, cuando de su renuncia, se vota el código Pero de nosotros el código de seguridad. ¿qué pasa? Cuando uno vota un código de disciplina en la AUF, primero tiene que trasladar a todos los clubes el código 15 días antes, para que teóricamente los clubes tienen que estudiarlo, y eso no es un capricho, lo dice dentro del estatuto de la AUF, y fue lo que explicamos al presidente. Ya estaba fijada la asamblea, y esa asamblea, estando nosotros, porque anteriormente ya la habíamos fijado y los clubes no habían ido, y después que nosotros fuimos, fueron y la firmaron y se votó. Y no se votó el código disciplinario de FIFA, ¿no? Se votó otro sustitutivo, donde hay una responsabilidad objetiva, pero bueno, por suerte se votó y volvió el fútbol, ¿no? Fue un golpe. Se habló muchísimo en esos meses, mucha gente habló de un golpe institucional. Lo que pasa que, desgraciadamente, los problemas económicos que tienen los clubes llevan a tomar decisiones que no le hace bien a la Asociación de Fútbol, ¿no? Y cuando lo que pasó fue que la Asamblea, que es el Parlamento, es el Poder Legislativo, no se pueden tener respuestas, no se pueden llevar proyectos porque no hay quórum, es imposible de alguna manera gobernar, porque tenemos el Comité Ejecutivo, que es el Poder Ejecutivo, pero para votar las cosas tienen que pasar por la Asamblea. O sea que si no teníamos Asamblea, no teníamos posibilidad de gobernar. Por eso las palabras que cuando yo me voy, nos quedamos sin gobernabilidad. ¿En qué momento sintió usted que Tenfield le había bajado el pulgar? Y bueno, cuando algunos presidentes directamente me dijeron que tenían que ir a firmar la carta que nos retiraban la confianza o presentaban la denuncia, porque si no, no tenían ingreso de dinero para comenzar el campeonato. Eso fue... Y fue 15 días antes de la salida nuestra, ¿no? Pero ya antes usted había tenido varios encontronazos. Sí, pero digo, de alguna manera, el diálogo, como puede traer encontronazos con gremiales, defendiendo, y me parece perfecto, ellos defendían la empresa y nosotros defendíamos la Asociación de Fútbol, y la negociación para la venta de los derechos de la eliminatoria de Brasil había sido complicada, pero bueno, había llegado a buen término y seguíamos negociando los partidos amistosos. También el Ejecutivo quería que la marca volviera a la Asociación de Fútbol, que la camiseta volviera a la asociación, y ellos lo iban entendiendo, ¿no? Pero el tema de poder llamar una licitación, un llamado a precios, sé que no le gustó, ¿no? ¿Fue el rol decisivo Tenfield? Creo que fueron de los elementos que más pesaron en la salida nuestra, ¿no? Una cosa que llamó la atención después de su renuncia, y es que algunos jerarcas del gobierno, como la ministra de Deporte, Lilian Quechichiano, o el director nacional de Deportes, el subsecretario anterior, director Carámbula, lo respaldaron a usted públicamente. Sí, por supuesto, y siempre tuvimos el respaldo de ellos, como también del vicepresidente de la República, Nino Stori, ¿no? Quiere decir que usted veía que había dentro del gobierno posiciones bueno, distintas. esos son comentarios políticos, no voy a hacer. Lo que a nivel de fútbol, nosotros tanto en el Ministerio de Turismo y Deporte, y ya con la ayuda de Lescano en su momento, cuando vendimos la venta de los derechos, siempre nos respaldó, como en aquel momento el Banco República, creando un fideicomiso que ya venía del Ejecutivo anterior, una idea del doctor Adrián Laiza, que sirvió para tener oxígeno para poder negociar mejor lo que eran los derechos de televisión. Y la verdad que tanto la ministra como el secretario siempre nos respaldó, nos apoyó, y en estas conversaciones, en esta lucha que teníamos para que se pudieran comprar entradas el mismo día del partido, como fue históricamente, ellos nos acompañaban la idea, y la verdad,
hasta el último día estuvieron trabajando con nosotros. ¿El presidente Mujica lo respaldó también? Bueno, con el presidente Mujica después de ese día yo no lo vi más, ¿no? Pero la verdad que la decisión esa de que no haya policías en la tribuna y después que yo me fui y volvieran, de alguna manera es que no hubo un respaldo tan claro, ¿no? ¿Jugó un rol para que saliera? ¿Cree que jugó un rol consciente? Yo no sé si fue consciente o no, pero a veces cuando uno toma este tipo de determinaciones, juegan un papel importante, más en el fútbol, que es algo tan mediático, es algo tan importante, ¿no? Porque digo, es imposible que un espectáculo público no haya policía en las tribunas, ¿no? Que la violencia que se genera, y ojalá que no pase, puede pasar en cualquier otro momento, porque ya es un problema de la sociedad, la violencia no solamente está metida en el fútbol, ¿no? Y la venta de entradas es fundamental, darle la facilidad. Hoy por hoy, cualquiera que vende un producto tiene que darle facilidad al cliente, y la facilidad al cliente es vender entradas. Todas esas cosas llevaban a una desestabilización y de alguna manera un problema que teníamos con los clubes porque estaban jugando a pérdida, pues habían bajado la venta de entradas muy importante, ¿no? El ex ministro Lescano había tenido algunas opiniones sobre el manejo del fútbol que generaron cierta polémica y después fue removido. ¿Usted habló con Lescano después de que lo llamó en algún momento? ¿Habló con él después de sí, su alejamiento? tuvimos muchas charlas con Lescano, porque la verdad que nos acompañó, es un hombre de fútbol que había sido presidente de Liverpool, y sí, él se retiró del Ministerio de Turismo y Deporte, pero bueno, él no me dijo las razones por qué se había retirado, ¿no? Pero en esas charlas, digamos, ¿cuál era el análisis de ambos sobre la situación? No, él siempre nos apoyó en la independencia que tenía este Ejecutivo con respecto a las negociaciones de derechos de televisión, ¿no? En ese aspecto, Lescano siempre fue un respaldo importante para nosotros. ¿Y usted cree que eso a él también le costó caro a la interna? Su opinión, no le pregunto lo que le dijo Lescano. No, y bueno, estoy seguro que lo llevó a la renuncia, ¿no? Digo, porque realmente él estaba muy presionado y tuvo, ¿se acuerdan? A nivel de opinión pública, sí, algún entredicho con el director de Tenfield muy duro, ¿no? Todos esos hechos, recién hablaba, le preguntaba a Leandro por la reunión esa que tuvo la Mutual en Torre Ejecutiva, después estuvo Nelson Gutiérrez también en Torre Ejecutiva ese lunes. ¿Todas esas reuniones tuvieron que ver con la caída? Usted atando cabos después, ¿tuvieron que ver? Yo creo que sí, por eso siempre digo que es una sumatoria de diferentes elementos que han pasado, ¿no? Digo, por un lado lo que llevaba aparejado la nueva negociación de derechos de televisión, los clubes que necesitaban el apoyo económico para comenzar el campeonato y bueno, tenían que cumplir ciertos requisitos que eran acercarse y de alguna manera lo que la empresa le pedía hacerlo, ¿no? Entonces, lamentablemente, o por el fútbol, porque creo que los ciclos se tienen que terminar y no lo pudimos terminar, ¿no? Entonces, creo que esto llevó a la caída del Ejecutivo, ¿no? ¿Fue amenazado? A ver, uno cuando tiene una negociación de este tipo, hay momentos muy difíciles, ¿no? Que uno no está acostumbrado a nivel de la empresa de echarlos adelante, pero uno tiene ciertos códigos y nunca lo ha dicho públicamente, se ha hablado, pero no me gustaría vivirlo de vuelta, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, usted dice, tengo ciertos códigos, pero también cuando uno lo amenazan, también sí, hay por códigos supuesto. que se quiebran. Por eso yo me levanto de las reuniones porque no es la manera de negociar y llevar un tema adelante, ¿no? ¿Fue más de una ocasión que se dio? No, pero en algunas ocasiones se sucedió. Algunas. Algunas. Uh-huh. Bauzá, ¿usted cree que la posibilidad de que usted se le ofrezca un cargo político a futuro pesó también en esa políticamente en su salida? No. Porque no se ha manejado porque, que se le va a ofrecer a usted ser candidato a la intendencia. A ver, primero, nunca fui político partidario, porque a ver, la definición está que políticos somos todos. Pero en Uruguay se sabe todo. Capaz que alguno sabía que usted... Claro, no, porque nunca lo había ni pensado, y yo era presidente de Junior Fútbol, fui un hombre de fútbol toda la vida, y no tuve aspiraciones políticas ninguna, ¿no? Y la verdad que después se haya dado que el Partido de la Concertación me hayan venido a hablar la posibilidad de ser candidato, es un honor que de alguna manera se acuerden de alguien que está extra político o partidario, ¿no? Pero no, por ¿usted no vincula un hecho con el otro? Ninguno, no, para nada. No, porque hasta que yo me fui jamás había hablado de la posibilidad, porque yo lo había negado siempre, la posibilidad. Pero ya se manejaba, por eso le pregunto. Pero yo era presidente de la AUF, entonces, claro. Y lo había descartado porque siendo presidente de la AUF era imposible. Pero algún día iba a dejar de ser presidente de la AUF. Sí, bueno, pero muchos querían que sea reelecto, pero viste cuando un tema no lo planteás, ¿no? Digo,
en ese momento, pero aparte no, la verdad que no, por ahí no venía la cosa. A raíz de su experiencia, viendo todo lo que pasó, viendo para adelante, ¿qué tan independiente puede ser un gobierno de la AUF? Ya sea el poder político, pero sobre todo el poder económico de la empresa Tenfield. Yo creo que, a ver, hay una realidad. La empresa Tenfield hace muchos años comenzó comprando los derechos de televisión, ha apostado muy fuerte en el fútbol y ha explotado algo que antes no había, que se le pagara a los clubes por pasar los goles, por filmar los partidos, que antes eso no existía. Por lo tanto, gracias a la llegada de la empresa, el fútbol empezó a recibir un dinero que en el mundo entero se estaba pagando, y eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, muchos clubes hoy por hoy todavía siguen viviendo gracias al ingreso del fútbol, porque para algunos equipos es el único ingreso, para otros ocupan parte del 30 al 40% de lo que es un presupuesto. Pero yo a lo que veo es que la posibilidad de que haya un llamado a precio, una licitación, o lo que yo siempre pedí, que Tenfield fuera socio de la Asociación de Fútbol y que haya un canal de fútbol de alguna manera para mejorar el producto, donde la gente vaya más al estadio, tener canchas mayor, canchas iluminadas, donde el espectáculo de alguna manera se pueda vender más para que el ingreso, la cantidad de abonados sea mejor y pueda entrar mayor dinero para los clubes. Se asocia en el negocio televisivo. Como es en Chile. El modelo de Chile es así. Quien analiza su gestión Bauzá, es evidente que la selección tuvo actuaciones que no había tenido en las últimas décadas, pero a nivel interno como que no cambió mucho el fútbol uruguayo, por lo menos no mejoró demasiado. ¿Usted intentó una reforma del fútbol uruguayo? Bueno, nosotros planteamos un campeonato que se jugara con los equipos del interior, que se jugara con el fútbol amateur. Presentamos que se voten las licencias profesionales de los clubes y no tuvimos el respaldo de los clubes, porque de alguna manera limita la posibilidad de hacer equipo profesional. Si vos no cumplís ciertos requisitos, no podés jugar profesionalmente. Lo que... ¿Y eso por qué cree que se Y porque si se vota eso, hay equipos que están jugando Libertadores Sudamericana no podrían jugarlo. Porque no cumple los requisitos, porque algunos no tienen ni personalidad jurídica. Y esas cosas las fuimos exigiendo. Y jugar un campeonato, que haya una integración donde de alguna manera estén las famosas filiales que se abrió en su momento para que los equipos que están jugando Libertadores, principalmente PB Nacional, jueguen entre semanas ese campeonato con la posibilidad de clasificar una Copa Sudamericana. No hubo respuesta. Son difíciles los cambios en el fútbol uruguayo, ¿no? Claro, de los propios clubes no hubo respuesta. Claro. Porque uno siente que hay un nivel muy amateur dentro del fútbol uruguayo, ¿no? Hay por algunos supuesto. cuadros profesionales y otros que son... Sí, y bueno, el fútbol uruguayo, por eso se dice que es muy milagroso las cosas que se han logrado deportivamente, pero yo creo que gracias al proyecto Selecciones, que no queda solamente en el éxito deportivo, muchos clubes pudieron vender jugadores porque sin jugar en primera división se vendieron, porque clasificamos a todos los mundiales. El proyecto Selección no solamente ir a los mundiales mayores, sino ir a los mundiales juveniles. Se desarrolló el fútbol femenino como no se desarrolló nunca, se clasificó mundial y hoy por hoy el boom del fútbol femenino que está pasando en Uruguay tal vez es gracias a haber apostado a tener un cuerpo técnico. Y la FIFA te lo dice, que el fútbol femenino tiene techo. Creo que no solamente a nivel de selección se hicieron cosas importantes. Ahora, ¿cómo debería ser el fútbol uruguayo más moderno? ¿Cómo lo imagina usted? ¿Con menos clubes, con clubes fusionados? ¿Con menos canchas y de mejor calidad? Bueno, creo que nosotros, uno viene de Bellavista y se ha planteado ese tema muchas veces hasta con River, ¿no? De alguna manera devolver el Nasasi o el Saroldi, que son los estadios que tenemos, quedarnos con un estadio único. En el complejo deportivo hacer lo mismo, para bajar los costos. Unir esfuerzos. Claro, y lo hacen los equipos europeos, ¿no? Sí, el Milan y el Inter lo hacen. En la misma cancha. Con mucho respeto, Bellavista y River lo puede hacer, ¿no? Y llegar al paso de la fusión, porque a veces se habla, hay tres equipos en el Prado o hay dos equipos en el tema de la fusión es un tema para estudiarlo mucho, porque ¿qué es lo que pasa? El fútbol tiene una función social muy importante. Si vos mañana fusionás Bellavista y River y Wander, para seguir el mismo ejemplo, hay muchos chicos que juegan en juveniles y se van a quedar sin equipo. Y desgraciadamente el fútbol sirve para que esos chicos no estén en la calle, no caigan en la droga. Pero no se pueden mantener las divisiones juveniles. ¿Sabes lo que pasa? Los clubes a nivel de... Sí, pero si vos tenés un chico que va a jugar en una división formativa, ¿cuál es su sueño? Jugar en primera división. Entonces, si están fusionados, la posibilidad de mostrarse a los chicos cada vez es menor, ¿viste? Entonces, si vos tenés equipos... ¿Son los clubes los que tienen que cumplir ese rol social?
digamos, ¿no es muy caro el precio de tener un fútbol casi amateur para cumplir un rol social? Bueno, ojo que acá hay que reconocerlo, que el proyecto Gol al Futuro, que lo ha llevado el doctor Tabaré Vázquez cuando en su mandato que era presidente, fue una ayuda muy importante para el fútbol, porque gracias a eso todas las divisiones formativas de todos los clubes tienen médico, tienen asistente social, tienen bandejas de merienda, compiten, tienen chalecos, equipos deportivos, y eso ayuda a que los clubes puedan mantener esas divisiones formativas. Lo que pasa que creo que tendremos que tener una base diferente, una base mayor de fútbol amateur y menos equipos profesionales. Pero seguir compitiendo a nivel de juveniles, porque Uruguay es un país muy chico y no podemos perder ningún chiquilín que de alguna manera juegue bien al fútbol. Y si vos fusionás a veces los chicos a los 12 o 13 años, no te das cuenta que frente a vos tenés un Suárez y un Cavani, y después se explotan a los 16 o 17. Entonces, esa carrera que se hace a nivel de fútbol juvenil tenés que mantenerla. Lo que pasa es que, a uno, con todo respeto, ¿no? Pero hay algunas instituciones que son una cantina con 4 o 5 señores que van ahí a la cantina y no tienen un rol social en un barrio, no tienen arraigo popular con una hinchada, no generan futbolistas destacados o que jueguen en la selección. Sí, hasta se ven las decisiones políticas, lo toman 2 o 3 personas o una incluso. Están en primera división, su voto vale lo mismo que vale el voto de otros clubes. Nacional. Es grande. Bueno, y uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Esos son los equipos que... Y encima los jugadores no tienen agua caliente para bañarse, no cobran los sueldos, entonces... Por otro lado, encima se están violando los derechos de los profesionales que se están generando, ¿no? Claro, esos son los equipos que de alguna manera no quisieron votar lo que son las licencias profesionales, porque si no, no podrían competir a lo mejor en primera división. Y por otro lado, fuimos castigados por los gastos que tenía la selección y no repartimos más dinero, aunque desde que yo soy presidente de la Asociación de Fútbol repartimos 10 millones y medio de dólares a nivel de los clubes, gracias a los éxitos deportivos que ha tenido esta selección. Pero bueno, el estatuto dice bien claro que cada club vale un voto y no importa la cantidad de socios que tenga. Y eso puede ser muy democrático, pero a veces hay que darse cuenta cuál es la realidad de cada institución y hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Es un buen negocio económico? La selección uruguaya... No, los clubes, algunos clubes que uno no se explica su razón de ser. No, negocio no, que puede llegar a ser sustentable el fútbol a nivel de clubes, sí, hay clubes que lo llevan con mucha independencia, vendiendo jugadores, y son sustentables. El problema es que si uno no vende jugadores... No puede ser un buen negocio para dirigentes que invierten en jugadores y que... no lo creo. No. ¿Qué balance económico hace su gestión? Decía que la selección dejó mucho dinero, pero a su vez también hay un pasivo de 12 millones de dólares más o menos. Hubo un pasivo porque no se vendieron derechos de televisión. Y yo creo que el paso más importante nuestro que antes de llegar a la asociación se estaban vendiendo los derechos de televisión alrededor de 2 millones y medio de dólares. Cuando nosotros terciarizamos la gestión, dividimos el negocio, primero vender los partidos hacia el exterior, recibir toda la eliminatoria y quedarnos con los 90 partidos para venderlos dentro del Uruguay, pasamos de 2 millones a 12 millones y medio de dólares. Y ahora este mundial que se va a jugar en Rusia, donde está Brasil, se va a multiplicar de vuelta lo que es la cifra. Pero usted dice que no se cerró, o sea, por no ser, que como no se cerró eso... ¿Qué pasa? Nosotros adelantamos dinero de los ingresos que iban a venir del Mundial de Brasil porque pensamos vender los derechos de televisión. Se venden los derechos y quedas en cero. Aparte no llegó plata para los siguientes 4 años no corresponde. Ese dinero que se iba a firmar por 2018 no correspondía a los ejercicios. ¿Qué pasa? Nosotros repartimos dinero, ¿tá? Porque pensamos que vos vas cobrando año por año, pero a lo mejor recibís 18, 20 millones de dólares y te va ingresando dinero a partir de este año. Y también no te olvides que la camiseta celeste volvía a la Asociación de Fútbol. ¿Qué significa eso? Hoy por hoy nos viste una marca deportiva que toda esa plata va para la empresa, no va para la asociación. Y a partir del 2016 volvía a la asociación y todos los sponsors volvían para la asociación. Eso es mucho dinero, más cuando se consiguen logros deportivos, como es campeón de América, porque las empresas te pagan un premio, porque por supuesto los minutos de televisión que tenés son mayores y por lo tanto a las empresas les sirven. Pero se estiró, o sea, ¿se gastó a cuenta entonces? Se repartió a cuenta de los ingresos del próximo mundial. Eso es verdad. Pero siempre eso se hace por medio de fideicomisos que se van creando, ¿no? Porque los mismos clubes lo necesitan para comenzar el campeonato. Pero no sería seguir estirando, recibir el dinero para 2018 y empezarlo a repartir ahora. No sería seguir armando una Lo que pasa es que también había ingresos importantes ahora. Nosotros tenemos la Copa América de Chile del 2015 y una Copa América especial en el 2016. Por lo tanto, se esperaba mayores ingresos para la selección y para la AUF en este periodo, ¿no? Por lo tanto, podía haber un adelanto de dinero.
¿Se negoció bien los premios de la selección para el Mundial? Varios clubes están reclamando, también hay un informe de la contaduría de la AUF que tomó el nuevo gobierno, que habla de que se llevaron el 70% el plantel de la selección por los premios del Mundial, pero que era el 70% bruto de todo, ¿no? Y que... perdón, bruto de todo, ¿a qué te referís? Que el 70% de lo que se recibió por premios del Mundial fue para los jugadores, ¿no? No, pero el 70% de la plata que ingresó de los premios de FIFA, pero no de la recaudación de los partidos. Todo eso, que son 12 millones de dólares más, no lo ponemos en la columna de ingresos. Ponemos solamente por haber ido al Mundial. Acá entra mucho más. Cuando se juega un partido amistoso o se juega un partido eliminatorio, los jugadores no cobran nada. Ellos cobran el 50% cuando lográs el objetivo. Si vos no hubieras clasificado al Mundial, te quedabas con toda la recaudación y no pagabas premio, no ibas al Mundial. Ese dinero que usted se refiere fue para los clubes, el dinero de las recaudaciones. Claro, en el total, acá se habla de un 70% del ingreso por clasificar un Mundial o salir campeón de América, pero no se habla de la plata que recaudaste. O el Club La Celeste que nosotros llevamos adelante, que también ingresó dinero, gracias a los éxitos de la selección. ¿Cuánto fue ese dinero para los clubes? Y fueron, por eso te digo, 10 millones y medio de dólares repartimos gracias a ser campeón de América, haber clasificado el Mundial de Sudáfrica y por supuesto que no estuvimos para repartir este dinero. ¿Pero eso fue 2010 o contando la eliminatoria anterior? Contando la eliminatoria anterior. Ajá, o sea, en todo... Claro, porque cuando nosotros llegamos también a un déficit. Siempre, vos cuando estás preparando una selección para el Mundial, gastás, porque gastás en pasajes, gastás en presencias, en viáticos, en sueldo cuerpo técnico. Clasificando de alguna manera, ese ingreso vuelve, porque vos lo vas pagando gracias a la recaudación de los partidos. Acá los partidos con Costa Rica se recaudaron $1 millón por cada partido. Esos clubes dicen que Jordania. En definitiva les quedó apenas un 12% de los ingresos por el Mundial, deduciendo todos los gastos, esos una vez que se reparte el bruto, el 70% del bruto a los jugadores, ¿no? No, pero digo, ¿cómo si se repartió un 70%, ¿cómo le queda un 12%? Porque así entran todos los gastos. Eso es lo que dicen, que hay un 18% de gastos. Esa no es el informe que hicimos nosotros antes de salir, y te vuelvo a repetir. Podés verlo perfectamente en la planilla, ahí no se está tomando en cuenta todo el ingreso de las recaudaciones de los partidos y de otros dinero que se va generando gracias a la selección. ¿Volvería a negociarlo igual? No, yo no voy a negociar nada. Si fuera presidente de la ¿volvería a negociarlo igual? A ver, se puede mejorar siempre. Lo que pasa es que el jugador que viene del exterior, hay que acordarse que no cobra sueldo. Él solamente está por el viático y la presencia. Yo te puedo asegurar que jugadores como Suárez y Cavani, ellos muchas veces le ha servido la selección para dar una buena vidriera, pero también pierden de jugar en sus equipos. Vamos a ver, y ojalá puedan negociar más y pueda entrar más ingresos de dinero a los clubes. Eso, todo lo que se pueda mejorar, bienvenido sea, ¿no? Bauzá, ¿fue caro para usted lo que consiguió la selección? ¿Fue? ¿Caro económicamente lo que consiguió después deportivamente la selección? En relación a lo que cobran otras selecciones, por ejemplo, lo que se le paga a otras selecciones. ¿A nivel de premios? Sí, o de Mirá, premios o de gastos de selección, ¿no? No, yo te puedo asegurar que otras selecciones que tipo Colombia o Chile le daban el 100% de los ingresos, porque Colombia venía de 3 mundiales sin clasificar. En otros países la plata que ingresa para la selección es para la selección, no es para los clubes. Y ese tal vez sea el cambio de filosofía que hay que tener, ¿no? Digo, no puede ser que la selección banque clubes que tú decías, que tal vez no tengan estructura para ser profesionales. Y acá queremos que la selección banque clubes que teóricamente no pueden ser ni profesionales. ¿De qué barrio es usted? Hoy por hoy vivo ahí, pero de del Prado, ¿no? Digo, del Prado. Sí. ¿Y le gusta cómo está la ciudad? Creo que hay muchas cosas para mejorar, ¿no? Por supuesto, pero más que el barrio que vivo, te puedo asegurar que uno que tiene empresa y comercio, el centro. El tema del centro, la inseguridad y lo que vivimos todos los uruguayos, ¿no? El tema de la basura son temas que nos cuesta, a lo que queremos Montevideo, nos gustaría verla más linda, ¿no? ¿Y tiene ideas de cómo hacerlo mejor? No me he puesto a pensarlo. Recién estoy saliendo del fútbol, así que disfrutando un poco de la familia y dándole más horas a mi empresa. ¿Pero es un proceso que se va a dar a nivel personal o a nivel familiar? No, y sé para dónde apuntás, pero digo, no lo esperaba y tampoco no me puse a pensarlo cuál sería la mejor gestión. Lo que uno tiene es experiencia en servicios, de alguna manera, actividad pública y privada, porque bueno, la asociación de fútbol es una actividad aunque fuera pública, y a nivel de la empresa también. Pero es un reconocimiento, como te decía, pero bueno, es una decisión difícil de tomar. Pero no lo ha descartado, ni Creo que
se merece de alguna manera la gente que habló conmigo primero tener una respuesta directamente a ellos, ¿no? Bien, pero está en proceso de pensarlo. Digo, son temas que realmente a cualquier persona le mueve el piso y tiene que pensarlas y madurarlas, ¿no? Porque son decisiones difíciles de tomar. Bauzá, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Nacho, muchas gracias. Gracias a vos.